Chicos, ¿cómo están? Yo soy Víctor Castellón y bienvenidos a un nuevo programa. El día de hoy hablaremos del capítulo 4 de diseño de la investigación exploratoria, datos secundarios. Los datos secundarios son aquellos que ya fueron reunidos para propósitos diferentes al problema en cuestión. Estos datos se pueden localizar con rapidez y a bajo costo. En cambio, los datos primarios son aquellos que un investigador reúne con el propósito específico de abordar el problema que enfrenta. La recolección de los datos primarios implica las 6 etapas del proceso de investigación de mercados que pudimos observar en el capítulo 1. A diferencia de los datos primarios, los datos secundarios se recolectan de forma rápida y sencilla, bajo un costo relativamente bajo y en poco tiempo. En la siguiente tabla mostramos una pequeña comparación entre los datos primarios y los datos secundarios. Si bien los datos primarios, su propósito de recolección es simplemente para el problema en cuestión, es decir, el investigador solo obtiene la información necesaria para resolver el problema identificado. Su proceso de recolección es muy complejo, ya que tiene que realizar investigaciones demasiado profundas y, por obvio, su costo es demasiado alto y requiere de un largo tiempo. Mientras que los datos secundarios es todo lo contrario. Su propósito de recolección es para resolver otros problemas, es decir, estos ya fueron investigados, analizados y recolectados, por lo cual son rápidos, fáciles y sencillos de obtener. Su costo es relativamente bajo, ya que no tienen que gastar mucho para obtenerlo, y su tiempo de recolección es demasiado corto. Bien, si ustedes tienen otras comparaciones que aportar, pueden dejar en los comentarios y yo responderé a algunas de sus dudas o agregar a la presentación. Como se observa en el análisis anterior, los datos secundarios tienen varias ventajas, yo diría demasiadas, sobre los datos primarios. Los datos secundarios son de fácil acceso, relativamente baratos y rápidos de obtener. Aunque es raro que los datos secundarios brinden todas las respuestas a un problema de investigación fuera de lo habitual. Este tipo de datos pueden ser útiles de diferentes maneras. Las ventajas más desarrolladas se podría decir que identifica mejor el problema, ya que brinda mayor información acerca del tema y ese puede definir mejor el problema, hacer un desarrollo más profundo sobre el enfoque del problema. También se pueden elaborar el diseño de una investigación adecuada, por ejemplo, al identificar las principales variables, responder ciertas preguntas de la investigación y poner a prueba algunas hipótesis, interpretar datos primarios para obtener más conocimientos. El examen de los datos secundarios disponibles es un prerequisito para la recolección de los datos primarios. Se comienzan los datos secundarios y se sigue con los datos primarios, únicamente cuando se agotan las fuentes de datos secundarios o si estos producen resultados marginales. No obstante, como en nuestra vida cotidiana, existen desventajas para todo. Entonces,
Debido a que los datos secundarios se recolectaron para fines distintos del problema en cuestión, su utilidad para el problema actual quizá esté limitado de varias formas importantes, incluyendo su pertenencia y exactitud. Es probable que los objetivos, la naturaleza y los métodos empleados para reunir los datos secundarios no sean los adecuados para la situación presente. Asimismo, los datos secundarios tal vez sean de poco precisos o no sean completamente actuales o confiables. Un ejemplo de ellos son los censos que se realizan cada 10 años o cada 3, dependiendo la investigación a realizar. Es muy importante que los datos secundarios sean un carácter de páginas confiables, que sean aprobadas, no sé, se me va la palabra, originales, por decirlo así. En la siguiente diapositiva hablaremos acerca de los criterios para evaluar los datos secundarios, empezando con las especificaciones o la metodología. Esta se emplea para reunir los datos que deben examinarse de manera crítica para identificar posibles fuentes. Este tipo de consideraciones metodológicas incluyen el tamaño y la naturaleza de la muestra, la tasa y la calidad de respuesta, el diseño del cuestionario y su aplicación, los procedimientos empleados para el trabajo de campo, el análisis de los datos y los procedimientos del informe. Esta verificación brinda información sobre la confiabilidad y validez de los datos y sirven para determinar si estos se pueden generalizar al problema en cuestión. Otro criterio a evaluar son los errores o la exactitud de los datos. El investigador debe determinar si los datos son suficientemente exactos para el propósito del estudio en cuestión. Los datos secundarios pueden tener varias fuentes de error, ya que puede haber ciertos errores en el enfoque, el diseño de la investigación, el muestreo, la recolección de datos, el análisis y la preparación del informe del proyecto. Asimismo, es difícil evaluar la exactitud de los datos secundarios porque el investigador no participa en la investigación de los datos secundarios. La exactitud de los datos secundarios pueden variar, especialmente si se relaciona con fenómenos sujetos a cambios. Asimismo, quizá no coincidan los datos obtenidos de fuentes diferentes. En tales casos, el investigador debería verificar la exactitud de los datos secundarios realizando estudios pilotos o usando otras técnicas. Con frecuencia, con el uso de la creatividad, esto se puede lograr a un costo bajo y sin mucho esfuerzo. Otro criterio a evaluar son los errores o la exactitud de la actualidad. ¿Cuándo se recolectaron los datos? Es probable que los datos secundarios no sean actuales y que el intervalo entre la recolección y publicación sea largo, como sucede en el caso de los datos de los censos. Además, tal vez los datos no se actualizaron con frecuencia suficiente para los propósitos del problema en cuestión. La investigación de mercados requiere datos actuales. Un ejemplo, aun cuando los datos del censo de población del 2000 son muy detallados, quizás no puedan aplicarse a una zona metropolitana cuya población haya cambiado con rapidez durante los últimos años. Un criterio más son los objetivos o la finalidad de la recolección de los datos. Los datos siempre se recolectan con algún objetivo en mente, y una pregunta fundamental es por qué se recolectaron originalmente. Al final de cuentas, el objetivo de recolección de datos determinará el propósito para el cual esa información es relevante y útil. Es probable que los datos recolectados con un objetivo específico en mente no sean adecuados en otra investigación. Por ejemplo, datos acerca de las ventas de jugo de naranja tendría un valor limitado en un estudio que busca comprender la forma en que las familias seleccionan alguna marca en específico. La naturaleza o el contenido de los datos
deberían examinarse con especial atención para definir las variables importantes, las unidades de medición, las categorías empleadas y el examen de recolección. Si no se han definido las variables fundamentales o si están definidas de manera inconsistente con la definición del investigador, entonces la actividad de los datos sería limitada. Un ejemplo de los datos secundarios sobre las preferencias de consumo de programas de televisión. Para utilizar esta información es importante saber cómo se definieron las preferencias del programa, y así sucesivamente. Y por último está la confiabilidad. ¿Qué tan confiables son los datos? Se puede obtener un índice general de la confiabilidad de los datos al examinar la experiencia, la reputación y la honradez de las fuentes. Esa información se podría obtener al consultar a otros individuos que hayan empleado la información proporcionada por esa fuente. Los datos publicados para proveer ventas, para lograr intereses específicos o para transmitir programas deberían considerarse con cuidado. Lo mismo se puede decir de datos publicados de manera anónima o en una forma que busque ocultar los detalles de la metodología y el proceso de recolección de los datos. En este caso no podemos buscar como fuentes de internet que no sean confiables. El Rincón del Vago, buenasareas.com, Wikipedia, etc. Los datos primarios son todas aquellas fuentes internas que deberían ser el punto de partida para la búsqueda de los datos secundarios, puesto que la mayoría de las organizaciones cuentan con una gran cantidad de información propia, y es probable que algunos de los datos brinden conocimientos útiles ya que están disponibles a cualquier hora o en cualquier momento. Por ejemplo, los datos sobre las ventas y costos se recolectan en el proceso contable regular de cada organización. Mientras que los datos externos son todo lo contrario a los datos internos, ya que estos se encuentran generalmente por medio de fuentes que están fuera de la organización. Estos están disponibles en forma de materia pública, ya que cualquier persona puede obtenerlos. Estas podrían ser bases de datos en línea o información disponible por servicios indicados. Antes de reunir datos secundarios externos, sería útil analizar los datos secundarios internos. En la siguiente figura podemos encontrar una pequeña clasificación o comparación de los datos secundarios internos y externos. Como podemos ver, los datos internos son fáciles de obtener y están en cualquier momento para utilizarse, aunque requieren un proceso más profundo, ya que la empresa tiene que buscar información de documentos atrás para obtener estos datos, mientras que los datos externos están disponibles a cualquier hora. Los datos secundarios internos tienen dos ventajas importantes: son fáciles de localizar y poco costosos. De hecho, en general, las fuentes secundarias internas constituyen la fuente de información menos costosa para la investigación de mercado, aunque estos datos no suelen explorarse plenamente. Sin embargo, esta tendencia está cambiando con el incremento de la popularidad del marketing de bases de datos. Bien, a continuación les dejo un video acerca de los datos secundarios y su clasificación.
Los datos obtenidos, toda la información recolectada fueron del libro de investigación de mercados de Malhotra, 2008. No olvides suscribirte a mi canal y darle like.